Yo soy el que soy. Qué difícil es comprender con un pensamiento limitado a un Dios infinito que en su palabra nos aclara que sus caminos no son nuestros caminos y que sus pensamientos no son nuestros pensamientos, pero a Él le plació dejarnos su escritura y a través de la escritura nosotros podemos acercarnos un poco más a ese Dios santo siempre y cuando tengamos esa mansedumbre, esa humildad y sobre todo la mentoría, el apoyo del Espíritu Santo, que es el que nos da la iluminación para entender su revelación. Nosotros hemos venido estudiando a ese Dios autoexistente que se revela a Moisés y le dice, yo soy el que soy. Y pudimos hablar el último estudio que Jesucristo da 7 declaraciones donde Él dice, yo soy. Y esto nos ayuda a poder tener como imágenes, y esas imágenes pueden ser anclas para comprender un poco más quién es este Dios todopoderoso que sustenta todas las cosas con el poder de su palabra. Y el primer yo soy fue yo soy el pan de vida. Lo estudiamos en nuestro estudio pasado. Estoy dando un breve resumen y utilizamos en el estudio pasado unos versículos que, por ejemplo, está Colosenses 1:15. Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Hablamos de que Cristo es la imagen de ese Dios invisible. Si a mí me cuesta conocer a Dios, yo tengo que reconocer que es a través de Cristo que yo puedo empezar a tener imágenes de ese Dios todopoderoso, de ese Dios infinito, omnisciente. Y ciertamente nosotros, que cada vez somos seres más visuales, tenemos que tener la capacidad de poder predicar el Evangelio y mostrar que las personas puedan ver el Evangelio a través de nuestras propias acciones. Hoy nosotros vamos a leer lo que dice Juan 8:12 y a través de esta segunda declaración del yo soy vamos a tener un estudio basado en una fotografía que nos va a permitir comprender un poco más quién es este Dios, único Dios todopoderoso. Dice la palabra del Señor, palabras de Cristo en Juan 8:12. Otra vez, Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Hablamos que cuando nosotros nos alimentamos, cuando estamos hambrientos y nos levantamos y tenemos una porción, por lo general un desayuno, podríamos decir que eso es una imagen de Dios. Y ahora Cristo nos dice que Él es la luz del mundo. Y yo quiero ampliar este concepto en cuanto a lo que es la luz, porque tenemos una analogía preciosa de la luz. Y nosotros conocemos que gracias a la biología sabemos que hay un proceso que se llama la fotosíntesis. Y quiero leerte la definición de este proceso brevemente, porque mientras nosotros conocemos a través de las disciplinas, a través de las ramas educativas, y empezamos a tener descubrimientos, en esos descubrimientos podemos encontrar al Dios creador. La fotosíntesis es un proceso químico que ocurre en las plantas, algas y algunos tipos de bacterias, en el que se transforma la energía de la luz solar en energía química en forma de azúcares. Se combina agua y dióxido de carbono, se produce glucosa y otros azúcares, liberando oxígeno como un subproducto. Es fundamental para la vida en la Tierra, ya que proporciona el oxígeno que necesitamos respirar. Ahora, ¿por qué estamos hablando de la fotosíntesis? Porque cuando tú contemplas lo que sucede con las plantas, eso que sucede con las plantas es una enseñanza que Dios nos dejó, porque todas las cosas que fueron creadas por Él tienen su inteligencia, tienen su sello.
Hablan de un Dios creador. Hay algo que se llama fototropismo, que es que las plantas van creciendo y van colocando una dirección hacia la luz. Por eso es que hay algunas que son torcidas, hay algunas que tienen alguna inclinación, porque están siempre buscando la luz, porque la luz es vida. La luz no depende de ellos. Ellos reciben la luz y gracias a la luz ellos hacen un proceso que tú y yo como seres humanos somos beneficiados porque ahí se produce el oxígeno que nosotros respiramos. Así como Dios nos muestra que Él es nuestro alimento de vida, que Él es el que nos da la capacidad de nosotros tener energía para seguir caminando, la luz que ilumina y que podemos tener como analogía el sol, no quiere decir que Dios es el sol, Dios es el creador del sol, pero a través de estos procesos vemos un Dios que es único y que dependemos de Él. Dice la palabra del Señor en Efesios 5, del 8 en adelante, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable para el Señor. Ahora, yo tengo que reconocer que yo estaba en tinieblas, pero cuando viene ese rayo de luz, que es Jesucristo, yo empiezo a ser iluminado y yo empiezo a ser trasladado desde las tinieblas a la luz. Ahora, es interesante incluso hasta la organización en los bosques, que los árboles que son altos, las ramas de esos árboles altos son pequeñas y las ramas de abajo, las plantas de abajo, las hojas son grandísimas, porque esa hoja grande lo único que necesita es que por lo menos un poquito de luz pueda caer en ellos para seguir viviendo. De esa misma forma nosotros tenemos que reconocer que sin Dios estamos perdidos. Estamos a oscuras, somos debilitados, estamos desorientados, estamos intimidados. Y Él empieza a mostrarnos a través de ejemplos cotidianos cómo nosotros tenemos y debemos depender de nuestro Creador. Así como es nuestro pan de vida, Él es la luz del mundo. Yo no soy la luz. Él es la luz y la luz me beneficia a mí, me ilumina, me ubica, me advierte, me fortalece. Vamos a colocar otro ejemplo con relación al tema de la luz que lo encontramos en el Antiguo Testamento. Éxodo 13, versículo 21 en adelante. Está hablando de cuando el pueblo hebreo, el pueblo israelita salió de la esclavitud, está en el desierto y dice así: y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Esa columna de fuego que representa a Jesucristo como nuestra guía, nos alumbra en la noche. Y aquí nosotros podemos emplear estos términos en el lenguaje actual. Vivimos en un mundo que tinieblas están cubriendo la tierra, cada vez hay más confusión, cada vez hay más oscuridad. Y en esa oscuridad yo necesito seguir a esa columna de fuego que me alumbra. Yo tengo que estar cerca de esa columna. ¿Por qué? Porque ella me da un sentido de ubicación, de seguridad. Ella es la que me guía. Y esa columna de fuego representa la luz del mundo. ¿Y quién es la luz del mundo? Jesucristo. Empezamos a ver imágenes en las declaraciones de nuestro Señor. Ahora, bajo ese título de luz, de sol, se le conoce también a nuestro Mesías con los libros del Antiguo Testamento. Profetas anunciaron a Jesucristo como la luz. Profeta número 1, Isaías 42:6. Fíjate lo que dice Isaías 700 años antes. Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Se refiere a Cristo.
Él es la luz que puede iluminar las naciones. Y el profeta Malaquías dice en 4:2, mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. El sol de justicia se refiere a Jesucristo. Él es la luz. Siempre las tinieblas son empleadas en la Escritura para hablar de confusión, de oscuridad, de maldición, de maldad. Y no es inocente que el profeta Isaías diga que las tinieblas van a cubrir la tierra, que cada día va a haber más oscuridad. Y esto está hablando en un lenguaje espiritual. Va a haber más confusión. Va a ser más difícil la claridad de pensamiento. Por eso es que no es inocente que las enfermedades mentales están en aumento. ¿Por qué? Porque si le dan en la psique, la persona queda en oscuras, inhabilitado, sin poder distinguir entre lo bueno y lo malo, una mente embotada. Y es aquí donde cada vez Jesucristo, la luz del mundo, se eleva y su palabra permanece para siempre. Hay un ejemplo que podemos encontrar también que deberíamos de emularlo en el Nuevo Testamento, y me refiero a Juan el Bautista. En Juan, el Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 8 y 9 dice así, refiriéndose a Juan el Bautista, no era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz, aquella luz verdadera que alumbraba a todo hombre, venía a este mundo. Y ahí mismo en el Evangelio de Juan, versículo 35, capítulo 5, dice, él era, refiriéndose a Juan el Bautista, una antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuál era la predicación del Bautista? Era una predicación de arrepentimiento. Era una predicación que llamaba a la conciencia, que las personas que escuchaban eran confrontados y eran invitados y exhortados a que se arrepintieran. Y este comportamiento, esa manifestación que él empleaba, se describe como una antorcha que ardía. El arrepentimiento es un proceso a través del cual yo puedo comenzar a dirigirme de las tinieblas a la luz. O mejor dicho, a que Dios trabaje conmigo para que Él me traslade de las tinieblas a la luz, por medio del arrepentimiento. Si yo estoy convencido de que yo estoy haciendo las cosas bien, y yo no tengo ningún problema, pero las realidades de mi entorno me demuestran que estoy desorientado, que estoy confundido, que me estoy golpeando incluso porque estoy en tinieblas, yo tengo que tener la suficiente humildad de reconocer que no lo estoy haciendo bien. Y si yo reconozco que no lo estoy haciendo bien, y si yo reconozco que estoy cometiendo un grave error porque voy en una dirección equivocada, que está afectando mi vida, mi matrimonio, mi familia, mi trabajo, etc., yo debo de entrar en un espacio de arrepentirme. Y el arrepentimiento es dejar lo que yo estoy haciendo mal para volverme a Dios, para seguir a Dios. Ahí hay un fenómeno que es que de las tinieblas ya tú estás empezando, ya te alumbró. ¿Y por qué dice te alumbró? Porque ya tú estás reconociendo que donde estás hay oscuridad. Y Cristo nos dice, Él es la luz del mundo. El Señor Jesucristo es tan rico, es tan espléndido que no se puede describir con un solo término. No hay una sola metáfora que pueda indicar su grandeza. Por esa razón encontramos diferentes metáforas y diferentes analogías que apuntan a la misma persona, a nuestro Señor Jesucristo. Él es el pan de vida. ¿Qué quiere decir esto? Que Él me sustenta. Que en los momentos cuando yo entro a un desierto, Él me sustenta, Él me alimenta. Él es el pan de vida. Pero no solamente que es el pan de vida, es que también es la luz del mundo. Pero refiriéndose a un término mucho más profundo que únicamente la función del sol.
El sol es una analogía para hablar de Cristo, pero Él es una luz mucho más impactante, mucho más importante, que nos habla de que Él es mi norte. En los tiempos de antes, los marineros, ellos se guiaban por los astros, porque eran los astros los que les daban un sentido de orientación. El mar era igual, la marea era fuerte, había confusión, pero cuando miraba hacia arriba tenía un sentido de ubicación. De la misma manera, cada rayo de iluminación es una representación de Jesucristo. Tú no puedes, querido amigo, tomar decisiones sin tomar en cuenta a Cristo, porque estás tomando decisiones en tinieblas. Y cuando las decisiones se toman en tinieblas, pues no hay otro resultado que más tinieblas. Y puedes tener una aparente bienestar. Tú crees que estás haciendo las cosas bien, pero si tú no estás involucrando a Dios, pues eso no va a funcionar. ¿Y cómo estoy tan seguro? Porque Cristo dijo: separados de mí, nada puedes hacer. Refiriéndose a que si tú quieres hacer algo que en realidad tenga sentido, sea trascendental, empieza a generar frutos a largo plazo, tienes que involucrarlo a Él. Ahora, este versículo que nosotros estamos estudiando, cuando Él hace la declaración de que Él es la luz del mundo, dice: el que me sigue. Ahora, ¿cómo uno sigue una luz que va adelante? Así como siguieron los israelitas la columna, que era una nube brillante en el desierto. Cuando yo digo voy a seguir a Cristo, en esta declaración yo reconozco que yo voy a estar detrás, porque lo estoy siguiendo a Él. Lo que pasa es que ahora nosotros estamos utilizando términos, sobre todo por el fenómeno de las redes sociales, que utilizamos términos con mucha ligereza o quizás le damos otra connotación. En el mundo digital, seguir a una persona es básicamente conocer parte de esa persona, pero no necesariamente me identifico con todo lo que veo, sino más bien me da curiosidad su estilo de vida, comparto algunos criterios con él, con otros no. Entonces, el seguir se ha banalizado por el tema de las redes sociales. Pero en la declaración de Cristo, seguir a Cristo implica reconocer que Él va adelante y que yo me identifico con sus pisadas. Yo soy un discípulo. Yo quiero ser como el maestro es. Yo quiero aprender de sus declaraciones, de sus acciones, de su comportamiento. Yo quiero que mi carácter se acerque al carácter de Cristo. Por eso, porque yo reconozco que si yo no estoy cerca de Él y no lo sigo a Él, yo voy a caer en tinieblas, porque Él es mi luz, Él es mi norte. Eso es seguir. Entonces, no es únicamente que yo reconozca que Él es la luz del mundo, sino que ya que yo acepté que Él es la luz del mundo, yo voy a seguirlo. Y seguirlo es, Él va adelante. Y si Él va adelante, yo no puedo tomar ninguna decisión sin avisarle al que va adelante. Porque si yo tomo una decisión sin avisarle al que va adelante, muchas veces yo creo que el que va adelante me va a seguir. No. El que va adelante porque Él es el líder y ese es Cristo. Y entonces yo le tengo que comunicar a Él lo que yo quiero hacer, porque posiblemente me diga: no, que por ahí no es. Yo te quiero llevar por otro lado. Y el lado que escoja Cristo siempre va a ser mejor para nuestra vida. Seguir a Jesús es seguir sus argumentos, andar con Él intelectual y moralmente. Seguir a Jesús es confiar en Él y obedecerle a Él, porque Él es la luz. Imagínate tú que estás perdido en el bosque, que hay completamente oscuridad, una completa oscuridad, y hay una persona que tiene una linterna. Esa persona que tiene la linterna va a tomar la iniciativa porque Él tiene la luz y Él va a ayudarte a poder evitar algunos obstáculos, algunas ramas, etcétera, que te puede ocasionar una caída. Es igual, pero a gran escala. Cristo es la luz. No es que tiene una luz, es que Él es la luz. Ahora, finalmente, porque podríamos decir, ¿y cómo yo puedo conversar con Cristo todos los días para aprender de Él?
y para reconocer que Él es la luz del mundo. Si yo estoy escuchando esto por primera vez y me hace sentido y ok, chévere, ya sé que Él es la luz del mundo. Ahora, ¿cómo me acerco a Él? Podría ser una pregunta. Muchos podrían estar en esa situación. Están escuchando, se sienten identificados, pero ok, ¿cuál es el plan de acción? ¿De qué manera yo puedo acercarme a esa columna de fuego que era el que alumbraba en el Antiguo Testamento a los hebreos? ¿De qué forma yo lo puedo hacer ahora? ¿De qué manera puedo hacer como esa planta que empieza a tomar una dirección hacia la luz y reconocemos que esa planta hace una fotosíntesis que da oxígeno? ¿Cómo yo puedo acercarme a la luz para generar algo que pueda bendecir a otros? ¿Cuál es el método? Yo lo quiero hacer. ¿De qué manera lo hago? Por ejemplo, vamos para finalizar y responder esta pregunta, vamos al Salmo 119, versículo 105. Dice la palabra del Señor: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Estoy a oscuras, pero hay una luz. Y esa luz ciertamente es Cristo, pero hay un libro que da testimonio de ese Cristo y que habla lo que ese Cristo dijo. La palabra de Dios, que fue lo que Cristo dijo, se convierte en una lámpara a mis pies y ella va a ser la lumbrera a mi camino. Yo quiero conocer esa luz, yo quiero acercarme a esa luz, yo quiero escuchar lo que Él dijo, yo tengo que abrir este libro, porque cuando yo abro este libro, esta es la fotografía final de la luz del mundo. Cuando yo tengo contacto con este libro empieza a iluminar mis pies. Y cuando yo camine, yo no voy a resbalar, yo no me voy a tropezar. ¿Por qué? Porque el libro me ilumina. Para ello, tengo que caminar detrás de Cristo, confiar en Cristo, obedecer a Cristo, ir despacio. ¿Por qué despacio? Porque necesita ser paciente. Vivimos en un mundo rápido, veloz, pero en las cosas de Dios, la paciencia es fundamental. Esta es una lámpara, es una lumbrera a mi camino. Entonces, si tú quieres acercarte a la luz del mundo, toma decisiones y emplea acciones distintas. Abre la Escritura, conversa con Dios, cierra tus ojos, toma a tu familia y conversa de Dios, de su palabra. Pídele al Señor que te dé iluminación para entender la revelación. Ciertamente estamos viendo cómo las familias se están desmoronando. Estamos viendo cómo los jóvenes están cayendo en adicciones tan fuertes. Cómo hay tanta confusión. Cómo hay tantos conceptos distorsionados. Cómo confunden la libertad con el libertinaje. Y en todo esto está Jesucristo diciendo: yo soy la luz del mundo. Él es la luz del mundo. Él es la puerta. Solamente Cristo. Y para finalizar, vamos a leer de nuevo Juan 17:6. Lo leímos en el estudio pasado, queremos leerlo otra vez. Cristo dice: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Cristo manifiesta al yo soy, y lo manifestó con el pan de vida, lo manifiesta siendo la luz del mundo, lo manifestó con las otras declaraciones que las vamos a estudiar después, y las sigue manifestando todos los días cuando comprobamos que la Biblia es verdad y que su palabra es cierta. Que la gracia y que la paz de Dios te bendiga, y que si este recurso fue de bendición para tu vida, te animo a que puedas escucharlo de nuevo
y compartirlo con los tuyos.